Vamos ahora con el siguiente tipo de conciencia, que es la conciencia silábica. Bueno, ya te imaginarás por dónde van los tiros, ¿no? Si teníamos una palabra, decíamos en el vídeo anterior la palabra mesa, pues la palabra mesa es la palabra en sí misma y la descomponíamos en 4 sonidos, m, e, s, a. Ahora, con la conciencia silábica, pues entenderás que lo que vamos a hacer es separarlo en sílabas, me, sa. En eso consiste la conciencia silábica, en ser capaz de operar con las sílabas de las palabras. Hace muchos años, bueno, quizá no tantos porque yo aprendí a leer así, el método de lectura que se extendía mayoritariamente era el método silábico. La M con la ma y de ahí hacíamos mamá, ¿de acuerdo? Esto se ha evidenciado con el tiempo que realmente no era la mejor forma de adquirir la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque lo que nos hace es operar con cada sílaba de manera individual. Por lo tanto, voy a tener que aprender mucha combinación de sílabas para ser capaz de leer y de escribir. Porque yo puedo escribir con la letra M, por ejemplo, 5 sílabas diferentes. Ma, me, mi, mo, mu. Pero es que existen más configuraciones de sílabas, porque esto era una configuración de sílabas simple que llamamos consonante, vocal, M, A, M, E, ¿de acuerdo? Es la consonante más la vocal. Pero sabemos que hay otras configuraciones de sílabas que, por ejemplo, es al revés. Vocal, consonante, es lo que llamamos sílaba inversa. Por ejemplo, al, el, il, ol, ul, ¿de acuerdo? La vocal va primero y posteriormente va la consonante. También tenemos sílabas trabadas que llamamos que es consonante, consonante, vocal. Tra, tre, tri, tro, tru, por ejemplo. También tenemos otro tipo de sílabas que son consonante, consonante, vocal, consonante, consonante. Por ejemplo, trans, ¿vale? De transporte o transdisciplinar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una cantidad de sílabas muy grandes, de modo que se hace muy difícil aprenderse todas las sílabas diferentes que existen y operar con cada una de ellas de manera individual. Es mucho más fácil saberse las letras que existen y los sonidos que hacen cada letra, que es lo que veíamos en el vídeo anterior, la conciencia fonológica, porque si yo sé que la R suena R o suena R, también voy a saber que la R con la A suena RA, pero que si va detrás de una T, por ejemplo, es una TRA, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más fácil aprenderse los sonidos que existen en cada idioma, ¿vale? Porque hay menos, que aprenderse todas las sílabas y combinaciones de sílabas que existen en cada idioma. Por lo tanto, el peso que tiene ahora mismo la lectura y la escritura se basa en la conciencia fonológica, porque es mucho más sencillo. Sin embargo, cuando yo era pequeña, a mí me enseñaron a leer a través del método silábico y es probable que a ti también te enseñaran así, porque hace unos años es como se enseñaba. Esto te lo remarco porque es importante que entiendas que cuando te pongas a aprender a leer y a escribir con tu peque tienes que dejar a un lado todo aquello que te enseñaron cuando tú eras pequeño o pequeña, porque probablemente no te enseñasen con el mismo método que se utiliza hoy en día, que ya digo, es la conciencia fonológica. Sin embargo, pues cuando nosotros éramos pequeños era más común que nos enseñasen a través del método silábico. Así que vamos a desterrar este método para aprender a leer y a escribir. Sí que es importante que luego los niños aprendan a diferenciar las sílabas que componen una palabra para que luego puedan separar palabras en sí mismas, pero esto digamos que viene posteriormente. Pero primero la conciencia fonética. Por eso primero te he puesto la conciencia fonética y ahora empezamos con la conciencia silábica. Estamos a un nivel inferior porque lo que queremos es que nuestro niño o nuestra niña haya operado primero con el sonido aislado de cada letra y ahora ya sí, que ya hemos hecho juegos, que ya lo ha trabajado, que ya sabe cómo suena cada letra, entonces es cuando podemos operar y trabajar y jugar con los sonidos de las sílabas. Entonces, en vídeos posteriores, en otros módulos, te dejaré un montón de juegos para trabajar la conciencia silábica y que tu hijo pueda separar, sea capaz de separar las palabras en sílabas. Pero primeramente tendrás que trabajar la conciencia fonética. Por eso yo tampoco te voy a dejar que accedas
al aprendizaje de los juegos de la conciencia silábica sin que hayas visto anteriormente los juegos de la conciencia fonológica. No es porque sea yo tremendamente mala y entonces no te quiera dejar que adelantes materia, sino porque es importante que realmente sigas un orden con tu hijo o con tu hija, que trabajes primero esa conciencia fonológica y posteriormente vayas avanzando, ¿de acuerdo? Es muy importante, por eso te lo pongo así, y que no te quieras adelantar a los acontecimientos, porque si no lo que vamos a hacer es que probablemente le presentemos al peque diferentes juegos desestructurados y entonces se haga mucho más difícil aprender a leer de lo que realmente es. Así que vamos pasito a pasito.